Dios me lo bendiga, familia Jay Martínez, nuevamente y bienvenidos a otra edición del Radical Podcast PR, directamente de nuestro estudio virtual acá en Corozal, Puerto Rico. Y en esta ocasión me acompaña una joven que conozco, ¿verdad? A través de de las redes sociales. No he tenido la oportunidad todavía de conocernos personalmente, pero que he visto prácticamente su trayectoria a nivel profesional y a nivel de cada uno de los aspectos donde ella se desempeña. Previo a presentarlas, quiero darle un pequeño perfil de ella. Ella tiene 31 años de edad, viene de Barranquitas, Puerto Rico, pero en estos momentos está establecida en el estado de la Florida. También es graduado de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, by the way, mi alma mater, en la especialidad de enfermería. Actualmente trabaja como enfermera independiente, también es administradora de un negocio de servicios de la salud en el hogar. También posee ciertas certificaciones, tales como coach en inteligencia emocional con psicología positiva, en marketing para emprendedores y también en la administración para la salud. Disfruta de la experiencia de ayudar y llevar comida a los más necesitados que tanto lo necesitan. Y parte de sus pasatiempos es correr, montar bicicletas, hacer actividades al aire libre, leer, escribir y viajar. Así que sin más preámbulos, les presento a mi invitada, Xiomara Núñez. Xiomara, Dios te bendiga, bienvenida a Radical, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy súper emocionada y obviamente pues contenta pues por la invitación, que sé que mucha gente le va a ayudar mucho mi mensaje. Muy bien. Para mí es un privilegio poder tenerte, ¿verdad? A través de las plataformas virtuales y de nuestro estudio virtual. Así que sabemos que va a ser de mucha bendición y edificación para tanto para mí como para las vidas que vean esta edición. Así que, Xiomara, para empezar esta entrevista, quisiera que nos hables un poco de tu vida, de tu familia, de tu crianza y si tuviste también experiencias a nivel de la iglesia. Puedes contarnos, ¿verdad? Todas esas experiencias que has tenido durante todo este proceso de tu vida. Bueno, pues mira, les cuento que mi niñez fue una parte no tan buena, pero a la misma vez fue bonita porque me crié en el campo, en Comerío, y pues prácticamente me crié con mis abuelos, donde ellos tenían animales, tenían siembra y obviamente pues me crié, tuve la oportunidad de tener esa vivencia bonita. Pero en otra parte, pues no fue la mejor, donde pasé por muchas situaciones pero creo que una vez le digo a Dios, ¿verdad? Viendo todas las situaciones que pasaban en mi casa, me encierro en mi cuarto a llorar. Apenas yo creo que tenía como 5 años. Y Wow, le digo, Señor, yo solo quiero que tú me hagas la persona que tú quieres que yo sea, porque lo que yo veo aquí a mí no me gusta. wow, qué fuerte. Ya después de eso, Ujú. empecé a experimentar ciertas cosas que para ese tiempo yo lo decía extraña, porque obviamente pues era una niña, no como que no sabía lo que estaba pasando, pero a la misma vez me dejaba llevar. Como por ejemplo, me llegaban pensamientos de como que no haga esto, no haga lo otro, haz esto, y como que sentía como que había alguien que me estaba guiando aún pues en el proceso que estaba viviendo, que realmente pues para un niño era difícil, algo pues bastante complicado, que ahora pues no voy a dar más detalle, pero más adelante en otra oportunidad pues daré más detalle. Entonces, me llegaban pensamientos también como por ejemplo, ama a la gente, no importa lo que te hagan, honra a tus padres y a tu madre, aunque hagan lo que hagan. O sea, me llegaban ciertas cosas que después más adelante, cuando era más grande, me ponía a leer la Biblia, eran cosas que estaban en la Biblia. Y era bien gracioso por eso, porque era una niña literal experimentando cosas que solamente pues que quien lee la Biblia pues lo sabe. Yo para ese tiempo pues no leía la Biblia. Pero llegó un momento que decidí que quería aprender de la Biblia y habían estas personas que iban a las casas, no voy a Ujú. decir nombres, pero pues los que conocen saben, estas personas que van a las casas a dejar sus libritos y hablar de Dios y yo no sé. Eh,
Pues mi abuela me acuerdo que me dice, dile que yo no estoy, que yo, o sea, para ella no salir. Y era bien gracioso porque ella me decía eso, pero yo salía y le decía, era como que no, ellos no quieren salir, yo bien chiquita, obviamente, o sea, no le diga a un niño, no mienta, cuando realmente sabes que los niños dicen la verdad. La verdad que sí. Yo me acuerdo que yo vengo y le digo a esas personas que yo quería aprender de la Biblia, que me enseñaran, que yo quería conocer a Dios. Ellos hablan con mi mamá y mi mamá dice que sí, ellos iban todos los sábados y me daban clases de la Biblia, más iba los domingos. Yo creo que nadie en mi casa iba a la iglesia ni nada, pues quería hacerlo. Y era bien gracioso porque apenas era una niña, o sea, no era que en mi casa me enseñaran eso de ir a la iglesia, lo importante de ir a una iglesia, lo importante de leer la Biblia, pero siempre sentí ese instinto de que yo tenía que hacer eso. Como una curiosidad, vamos a decir, ¿verdad? Sí, y a pesar de que seguían pasando las cosas en mi casa, siempre había algo súper extraño en mi vida. Digo es extraño porque obviamente en ese momento no entendía nada. Y era como que me guiaba por el camino correcto o me guiaba por ese caminito que aunque no entendía mucho porque lo que pasaba en mi alrededor no era nada bueno, no era nada saludable, pues seguía caminando. Sí, era una niña muy activa, era una niña muy alegre, era muy atrevida, pero llegó un momento en que esa alegría o quizás esa niña que no le importaba de que si se tenía que tirar por un sitio, se tiraba. O sea, yo era bien, bien atrevida. Ya llegó un momento en que pues esa niña atrevida ya no estaba. Esa niña, este, que no le tenía miedo a nada, pues se convirtió en una niña que pues le tenía miedo a hablar con alguien. Pero aún así, yo siempre digo que Dios siempre guardaba mi corazón. Yo creo Amén. que eso es lo más importante de todo. Luego de eso, yo fui creciendo, empecé a trabajar a los 15 años. Obviamente las situaciones seguían en mi casa y empecé a trabajar a los 15 años, estudiaba, salía a las 3 de la tarde y cuando salía a las 3 de la tarde, ahí mismo me iba a trabajar. Que aunque yo siempre decía que mi trabajo fue porque Dios me lo envió, porque yo oraba por eso, porque yo le decía a Dios, yo quiero trabajar como te dije anteriormente, por situaciones que pasaban, pues quería como que trabajar para tener mis cosas y quizás para que nadie me dijera, por culpa de esto, por culpa de lo otro, por culpa de fulano, o sea, si tú quieres esto, pues dile a fulano, o sea, para quizás evitar ciertas cosas en mi casa, pues entonces decía que yo quería trabajar desde joven. Y pues gracias a Dios, empecé a trabajar a los 15 años, aunque no fue color de rosa, porque pues como todo trabajo, pues pasan situaciones, siempre hay alguien que como que no te quiere ver bien o no te quiere ver prosperar o tú sabes. Ujú. Terminé la high school, empecé la universidad y cuando empecé en la universidad, pues también fue un proceso muy difícil porque eh, empecé a estudiar lo que siempre había querido. Había empezado trabajando, estudiando en premédica. Ok. Luego de eso me cambié para enfermería, pero pues la gente que estaba en mi alrededor me decía, no, 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 no estudie, trabaja, si no puede, deja los estudios. Eso es lo que me decían. O me decían, no, tú no puedes. Y entonces ya tú sabes que cuando a ti te repiten algo, muchas veces uno se lo cree, cuando Ujú. realmente Dios conoce el potencial que uno tiene. Pero Exactamente. una vez tenía la vocecita, tú no puedes, tú no puedes. Por el otro lado, era como que tú sigues. Obviamente empecé a estudiar, llegué a tener un novio que realmente en ese momento pensaba que iba a ser de, de bendición en mi vida, pero realmente no lo fue. Entonces, imagínate, tenía situaciones en el trabajo, porque yo era callada, yo no hablaba, yo era tranquila, yo era de las que Reservada. yo no me atrevía ni decir ni hola, y si lo decía, pues era como que hola, como que bajito, ya tú sabes. Ujú. Pues imagínate la situación de mi familia, la situación de ese chico, más el trabajo, yo estudiando y trabajando. Entonces,
Luego de eso, entre todo ese proceso que estaba pasando, que era bastante fuerte, que muchas veces yo decía, yo tengo que salir corriendo, eh, muchas veces pensé dejar trabajo, estudio y desaparecerme porque era como que tener todas esas cosas negativas encima de mí que me estaban sofocando, y llegó un punto en que pues seguía las situaciones más enfocada en mis estudios, pero como te digo, siempre tenía la vocecita como que no importa lo que esté pasando y la gente que esté en tu alrededor queriéndote de apagarte, tú sigues. Eso era lo que yo escuchaba. Luego de eso, mi jefe, donde yo trabajaba, me dice que si podía cambiarme de universidad para yo, para él ponerme en el área de administración, porque él me necesitaba en el área de la oficina. Y yo, pues, fue un momento muy difícil para mí tomar una decisión, porque obviamente mis estudios eran importantes, pero a la misma vez el trabajo era importante, porque yo no dependía de nadie. O sea, todo lo que había en mi alrededor, mi carro, mi celular, el pago de las cosas de mi universidad, todo era yo. O sea, yo no dependía de nadie. Entonces, pues tomo la decisión de cambiarme de universidad, y en la universidad donde yo fui, pues me convalidaron todo y nada, empecé a estudiar, ya me faltaba 2 semestres para terminar la universidad, y en ese momento, pues ya cuando empiezo uno de mis últimos semestres y estoy haciendo matrícula para mi último semestre, que ya me quedaba nada, me dicen que no podía estar en la universidad, o sea, literalmente me botan de la universidad. Y yo Qué fuerte. le digo, ¿por qué? Y me dicen, no, porque al principio cuando tú viniste, te convalidaron todas las clases y es más del 75%, en el cual para tú poder graduarte aquí, tú tienes que tener un 50 y un 50, o sea, un 50 de la otra universidad y un 50% de esa para que ellos me pudieran dar eh, mi diploma. Y yo vengo y le digo, bueno, pero es que eso no fue error mío. O sea, cuando yo vine me convalidaron todas mis clases, pues yo no tengo nada que ver. Y me dijeron, no, tú te tienes que ir. Así me decían, tú te tienes que ir. Pero ya tú sabes, como yo estaba, era como que, ok, señor, ¿qué más me va a pasar? O sea, tengo situaciones en mi familia, porque quizás no tenía el apoyo de ellos de nada, tenía esa situación del chico y su familia, porque no sé qué veían en mí. Bueno, en ese momento no sabía lo que ellos veían en mí, ahora sí lo entiendo, pero en ese momento ellos no sé qué veían en mí, que todo el tiempo me estaban diciendo cosas feas, se burlaban de mí, de que tu familia no te quiere, tu familia, ay bendito, de que va a tener un corazón bonito, de que va a tener un buen corazón, cuando tu familia no te Wow. quiere. Entonces, más el trabajo, pues que obviamente había una muchacha pues que me hacía la vida imposible porque ella sabía que yo era una mujer bien luchadora y buscaba la manera de que me sacaran o de que me votaran, pero yo siempre he dicho como que Dios siempre ha sido grande conmigo, porque no importaba lo que la gente me hiciera, siempre me cuidaba. Y así Entonces, es. Y así lo hace todo el tiempo. pero obviamente tenía todas esas situaciones que yo a veces yo decía, pero ¿por qué me pasan todas esas cosas? Obviamente yo le preguntaba mucho eso a Dios porque no lo entendía en ese momento. Luego de eso, obviamente pues buscando plan A, plan B, plan C para poder pues, terminar los estudios, porque obviamente yo trabajaba verano full time en un trabajo, más trabajaba part time en Naranjito, en un supermercado, para yo poder pagar la universidad, porque obviamente ya eran mis últimos semestres y lamentablemente pues ya lo que me quedaba de beca, pues obviamente más las clases pues sobrepasaba y tenía que pagar extra. Entonces, pues nada, yo buscando plan A, plan B, plan C para resolver, porque ya no me quedaba para un semestre. Tú sabes que de enero a mayo el semestre es cortito, es súper corto, es como que se va rápido. Se va rápido. Entonces, pues decido como que
¿qué hago? Yo no dormía, yo decía, yo tengo que resolver esto. Y yo le pedía a Dios, Señor, pero dime qué hago. Y buscaba plan A, plan B, plan C, pero yo no necesitaba. Aún con todo, yo decía, no, yo voy a terminar. Tú Y hacías donde tu quiera parte, tú que hacías iba, tu parte. ajá, donde quiera que iba, me decían, no te podemos convalidar todas las clases. Realmente no puede. No, o sea, no se puede. Y yo, no, mira, lo que me falta son estas clases, nada más, y le explico la situación, y donde quiera que iba, me decían que no, que no, que no, que no, que no y que no. Y yo, Señor, ¿pero qué hago? O sea, me fui para la playa, me acuerdo, para San Juan, y me siento a meditar y a hablar, y decía, Señor, ¿qué hago? Y hablar con Dios era lo que hacía, porque obviamente yo no tenía así a nadie en mi alrededor, simplemente a lo único que siempre he tenido era a Dios. Y me acuerdo que ese día, lo único que se me viene en la mente es, pide una cita con uno de los más grandes de la universidad. Llamo, pido una cita, al otro día voy, me reúno con la persona, le explico la situación y me dice, lo siento, pero yo no puedo hacer nada, yo no te puedo ayudar. Wow. O tienes que empezar desde cero o cambiarte por otra universidad a ver si te lo con ellos. No, es que ya yo intenté, me dijeron que no, o sea, y ya yo, o sea, ya lo que me falta son 2, 3 clases nada más. Pues no, me dijo que no, se volteó para seguir trabajando en su computador y me dejó ahí. Y yo decía, Señor, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Y lo único que se me vino en la mente decirle fue, oye, ven acá, ¿tú tienes hijos? Y me dice, sí. Y yo le dije, ¿y a ti te gustaría que le trocharan el futuro a tus hijos? Y esa persona pues, se le aguaron los ojos y me dijo, no sabes que yo te voy a ayudar. Me dijo, espérate un momentito, yo no sé a dónde esa persona fue, que vino con unos papeles y ya tenía un plan y me dijo, mira, para que te pudieran convalidar las clases, vas a tener que correr estas clases por módulo. Entonces, terminé ese semestre como con 22 créditos. Las clases por módulo, mis clases regulares, más las prácticas de, de enfermería, más estaba trabajando, más la situación con mi familia, más la situación con el chico, más la muchacha en el trabajo que me hacía la vida imposible. O sea, tenía todo eso encima. Y cuando terminé, que cuando yo fui a buscar la, la toga, me dice, no, si tú no te gradúas. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, no, porque salió una clase nueva y como tú eres nueva, tú empezaste el año pasado, pues tú tienes que cogerla. Dicen así. Obviamente en ese momento tampoco no lo entendía, yo lo que hacía era como que llorar, y yo decía, pero señor, pero qué más me va a pasar? O sea, qué tan difícil es ser profesional y echar para adelante. Pero obviamente en ese momento no lo entendía. Nada. Me dan la clase en verano, la tuve que obviamente pagar yo. Cuando la cojo me dicen, no necesitaba coger la clase. Ya en serio. Nada. Al otro día, en ese momento estaba como que un poco molesta con la situación, pero yo creo que fue un plan de Dios. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué. Después que en ese año que yo me pude graduar, que tuve que coger esa clase en verano, en ese tiempo, Dios me alejó de mi familia. Dios me sacó ese chico y su familia full. Y a la muchacha que estaba, ¿verdad? En ese tiempo, no estaba trabajando en la oficina, la mandaron a hacer otra cosa. O sea, yo se encargo de mover a todo el mundo de mi alrededor. Y en el momento en que yo pude ir a la universidad, a la graduación, obviamente pues yo fui sola. Yo no quería ir. Y mis amistades y mis compañeros de trabajo me decían, Xiomara, ves, porque tú hiciste un sacrificio brutal. O sea, nosotros sabemos todo lo que tú hiciste por llegar a donde tú estás ahora mismo, para lograr eso que tú tanto querías. Fui a la grabación, a última hora, el día antes fui, me compré un trajecito y me fui para la grabación, porque realmente mi, mi corazón era como que, ay, no, yo no quiero. Porque realmente iba a ir sola. Vengo y le digo a mi hermana
que si me podía acompañar, aunque fuese para sacarme fotos, porque obviamente quería tener como que ese recuerdo de, por lo menos, de que fui a mi graduación y qué sé yo. Y ella pues fue y me sacó la foto, pero realmente nadie había ido. Le había avisado a mi mamá, le había avisado a gente, a mi familia, a mi papá de que estaba acá en Estados Unidos, pero ninguno me respondieron nada. Wow, un momento tan importante en tu vida y que tu familia te haya dicho un no, duele, ¿Sí? duele. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Yo en ese momento, fue algo súper curioso porque mira, cuando yo fui a la universidad, a la graduación, Ujú. yo sentí este peso encima, pero era un peso como que no me dejaba que yo mirara ni para el lado. Era como que tú vas a ir, tú te vas a disfrutar todo. Y, y era como que era algo súper extraño, que a veces ni sé ni cómo explicarlo realmente. Entonces, ya después que pasó lo de la graduación y qué sé yo, que caigo en cuenta, como 2, 3 meses después de la graduación, que yo me voy para mi cuarto, salgo del trabajo, me voy para mi cuarto, a mi casa a llorar, a solo decirle a Dios como que, ¿por qué tú siempre me dejas sola? ¿Por qué todo el tiempo me dejas sola? Todo el tiempo yo estoy sola. Y tú sabes que cuando tú le hablas así a Dios, es como que Dios a veces te contesta de tu manera que tú te quedas como que, Ujú, sin palabras. ajá. Y yo recuerdo que ese día yo escucho la voz de él y me dice en el oído clarito, tú no estabas sola. Y yo, sí, yo estaba sola, yo siempre estoy sola, ¿no? Y me dice, no, allí estaban los que te apoyaron, los que estuvieron siempre ahí contigo, el que siempre ha creído en ti, estaba, o sea, y me siguió diciendo un montón de cosas. Y yo decía, Señor, allí no había nadie. Me dice, ¿tú estás segura? Como que dejándome entender, allí quien merecía estar era él. El único que estaba allí era él. Él decía que nadie, ni mi familia, ni aquel chico con su familia, nadie merecía estar allí, solamente más que él. Brutal. Ujú. Y cuando él me dice esas cosas, yo empecé más a llorar, porque obviamente eran palabras que yo no me lo esperaba. Yo le estaba llorando porque le decía a Dios, ¿por qué tú me dejas sola todo el tiempo? Y su respuesta era como que allí merecía estar los que realmente han estado ahí por mí. Él. Y muchas veces Dios en un montón de cosas, a veces, o sea, Él nos deja solos, no porque nos quiera dejar solos, es que simplemente para Él trabajar con uno o Ujú. para, o para Él protegernos y Moldearnos, darnos cuenta, moldearnos también. Ujú. ajá, y darnos cuenta de que no necesitamos a nadie, que después que lo tengamos a Él, Lo lo tenemos tenemos todo. todo. Amén. Ujú. Eso es. Luego de eso, obviamente, pues él me había dado una promesa de que yo iba a pasar mi reválida y pues que yo iba a trabajar en lo que estudié y que iba a estar en diferentes escenarios eh, y que, o sea, en diferentes escenarios y que él me iba a utilizar mucho para sanar a las personas a través de lo que yo había estudiado. Pues nada, cuando el día que decido tomar el examen, o sea, el repaso para coger el examen para poder, pues, ¿verdad?, tener la licencia. Yo estaba bien confiada en que la había pasado, porque obviamente yo lo que hacía era estudiar, ir a estudiar al trabajo, del trabajo para casa, estudiar, y los domingos para la iglesia, y después de ahí estudiar. O sea, esa era mi vida. Estudio, trabajo, iglesia, estudio, trabajo, iglesia. Y recuerdo que cuando yo fui a hacer el examen, yo estaba bien confiada, yo la voy a pasar y yo estaba, de que yo cogí ese examen, yo lo entendía todo. Una semana antes que me llegara la respuesta, estuvo un sueño donde me dicen, hija, quiero decirte que no pasaste la licencia, pero no por eso me dejes de adorar. Y yo empiezo a llorar
pero a llorar, yo llegué al trabajo el otro día llorando, porque entonces la gente me dice, pero señora, ¿qué te pasa? Y yo, no, es que yo no pasé la licencia, y me decía, pero te llegó una carta, y yo, no, pero yo lo soñé, y me decía, no, pero eso es un sueño, chica, tranquila, pero obviamente mucha gente no entiende quién tiene esa relación con Dios, Ujú. pues sabe lo que uno siente cuando Dios te dice algo. Eso es. Entonces, pues yo recuerdo que yo como que llorando, como que Señor, pero ¿por qué tú me haces esto y esto, lo otro? Obviamente cuando me llegó la carta, exactamente, yo no la había pasado. Y por nada, o sea, eso era por nada. Por segunda vez la, la cojo y también me pasó lo mismo y saqué la misma cantidad, la misma puntuación que la primera. Y yo dije, ¿sabes qué? No voy a ejercer más nada, no quiero ejercer mi profesión. Dije, me voy a ponerme a hacer una maestría. Para ese tiempo me habían mudado de la oficina, en el trabajo, después me pusieron a trabajar en la distribuidora, porque en donde yo trabajaba, pues siguieron expandiendo y después hicieron una distribuidora y después me mandaron para ahí. Y para ese tiempo yo estaba ahí y yo vengo y digo, ¿sabes qué? Me voy a ponerme a hacer una maestría y iba a hacer mi maestría en guionista, porque a mí me gusta escribir. Qué transición. Ajá, de la salud. De la salud a las artes, a la actuación, ¿verdad? Ajá. Podemos decirlo de esa manera. Pues entonces, con la maestría yo la iba a hacer en Sagrado Corazón, en guionista, y ellos me tenían ya un plan bien estructurado de lo que iba a hacer, iba a participar en uno de los shows que hacen que salen en Univisión y todo eso, que muchas veces lo graban ahí en Sagrado, y yo pues chévere, voy a estar en ese ambiente porque a mí me gusta. Cuando, cuando voy el día que me tocaba, pues, firmar unos papeles y hacer lo de los préstamos, porque obviamente para hacer una maestría, tú sabes que hay que hacer préstamos estudiantiles, Ujú. pues cuando voy a ir, me llaman, me dicen que la maestría la iban a cancelar porque no había muchos estudiantes. Y Y yo como, vuelves otra vez y caes en la misma proceso de que no, por alguna razón te cancelan a tus anhelos. sí, era como que, señor, o sea, porque yo desde muy niña siempre decía, a mí siempre me gusta mucho la arte. Siempre sabía que iba a trabajar en la salud, pero a la misma vez que iba a hacer cosas en las artes, porque era lo que Dios me mostraba cuando niña. Entonces era como que, ok, Señor, o sea, ya hice esto, ahora quiero esto, pero también es tan difícil, porque es tan difícil para mí, yo decía. Nada, la cuestión es que de la nada, una vez apareció una señora que yo ni sé de dónde salió, y estuvo una semana que iba a mi trabajo y me decía, ve y coge el examen. Y yo no, ve, coge el examen. Ah, porque ella sabía que yo era profesional, no sé, pues no sé si por cómo yo me comportaba o no sé, porque ella me decía, tú tienes que hacer algo. Ella me decía, tú tienes que hacer algo y tú lo dejaste perdido porque te frustraste y yo no sé qué. Me siguió hablando cosas como si la señora me conociera. Y me dijo, pero tú eres para hacer cosas grandes. Me decía, tú eres para hacer cosas grandes. Tú tienes que seguir eso. Y de ahí tú vas a seguir brincando en lo que tú quieres. Yo, mira, ya he intentado un montón de cosas y me han cerrado las puertas en Puerto Rico, porque la realidad que en Puerto Rico a mí, ¿sabes? Tocaba una puerta y era como que no, hacía lo que fuese y era un no. Entonces era como que ya yo me sentía como que, ya señor, o sea, todo lo que yo soñaba, yo siento que se acabó aquí, todo se acabó hasta aquí, porque era como que toda puerta que yo tocaba, nada, nada. Entonces, este, la señora iba toda la semana a, a decirme que fuera a coger el examen, que vaya a coger el examen. Y yo vengo y le digo, déjame hacerle caso a ella, a ver si me la saco de encima, era lo que yo decía en ese momento. Si me la saco de encima, pues ya estaba insistiéndome. Pido de un día libre en mi trabajo y fui hago todos Los trámites. los trámites, pero cuando llego, me dijeron que yo lo había cogido, eran 4 veces, lo había cogido 2 veces,
Y las otras dos, como no las cogí en el momento que tenía que hacerlas, pues me la contaron como si lo hubiese cogido el examen, porque no tenía más oportunidades. ¿Qué pasa? Que para tú tener esa oportunidad, tú tienes que coger unas clases y pues, y te dan te vuelven como que dar como que ese restart. Y te dan las oportunidades para coger los exámenes. Yo no sé de dónde salió un preexamen y me dieron un documento de un preexamen. Ni me preguntes cómo, porque yo le he preguntado a mucha gente y me dice, yo nunca en mi vida he visto eso. Yo, Colegas bueno, tuyos. tú sabes, apareció un preexamen. Yo digo, señor, ¿dónde te inventaste ese preexamen? Porque de verdad, hasta cuando las personas ya las 4 intentos, tienen que coger unas clases y después entonces volver a coger, si no, no. Ese es el Pero a mí, protocolo que corresponde a eso. ajá, si no, pues no, pues para Dios cogió y sacó un preexamen, llené los documentos, me dieron fecha, fui al examen y yo te puedo decir que yo no estudié para ese examen, nada. El día antes repasé un repaso que yo tenía, lo leí por encima, al otro día fui al examen, estaba todo el mundo allí nervioso y yo como que, no, esta porquería, como yo sé cómo voy a colgar, pues olvídate. Eso fue lo que yo dije. Y yo entro, yo me acuerdo que yo entro y todo el mundo nervioso y yo como que, ay, no, ya me da ya de salir, yo decía. Cogí, marqué, yo obviamente leía, pero marcaba bien, sin Sin mirar. analizar, exacto, sin analizar ni nada. Después de eso salí, yo creo que yo fui una de las primeras que salí de ese examen. Y cuando después me llegó la carta del examen, ya los resultados, pues le había pasado. Gracias. Esa fue tu primera expresión cuando viste la carta. Gracias. Yo como que, ¿en serio? No, mi reacción fue como que eh, yo me maté estudiando en los primeros dos y yo no la pasé. Entonces en esta que ni estudié ni nada, la pasé. Y en ese momento como que vi como que, creo que fue como que ver como Dios hace las cosas, que lo que es para ti, lo que no es no. O sea, Eso es así. y aunque tú no quieras, Dios te lo va a dar. Amén. Que Claro que muchas sí. veces a veces uno quiere que sea en el momento que uno quiere, Ujú. pero para Dios en el momento que es en su momento, cuando Él diga, no es cuando uno diga. Cuando Y uno diga. yo no estudié para nada. En los primeros dos que no los pasé, yo sí estudié muchísimo. Y en la última, dije, ¿sabes qué? No voy a estudiar, no me voy a matar estudiando. Ni había estudiado, el día antes repasé y ya, y fue cuando la pasé. Yo digo, eso fue Dios, realmente. Ya luego de eso, que tengo mi licencia, yo bien emocionada, yo pues ahora tengo más oportunidades en Puerto Rico. Pues me acuerdo que pido mi trabajo como 2, 3 días y me fui por todo Puerto Rico. Pues yo estaba dispuesta de mudarme a Mayagüez, Ponce, lo que fuese, pero donde me dieran la oportunidad, pues ahí, pues Establecerte. irme a tener la experiencia de enfermería y hacer lo que pues que Dios me mandó a hacer y qué sé yo, o sea, yo, ¿verdad? Pensando en todo lo que Dios me había dicho. Recuerdo que en ese momento esos 3 días fueron los 3 días más frustrantes porque la gente me decía, cuando iban a los hospitales me decían, si no tienes experiencia no te van a coger, así que no inventes. Y me quedaba como que en serio, que la gente a veces es media cruel. Lamentablemente muchas veces son crueles. Sí, mira, yo llegué a diferentes hospitales y me decían que no, si no tienes experiencia, nada que ver. Llegué a enviar resumen, o sea, llegué hasta llenar aplicaciones y nada, ni tan siquiera para una entrevista me llamaron. Y yo recorrí todo Puerto Rico, clínicas, hospitales, todo. Y en ninguna. Luego de eso, pues llegó el huracán María, que fue un momento muy difícil. Yo vivía en casa de mi mamá, pero o sea, mi mamá vivía en Barranquita y yo tenía, pues, o sea, no era la casa de mi mamá, sino era mi casa, una casa que mi abuelo me había hecho cuando era chiquita. Entonces, pues,
Cuando mi mamá se mudó, pues me dijo, esa es tu casa, quédate ahí, esa es tu casa. Pero obviamente estaba rodeada de personas que a lo mejor muchas veces me hacían daño y a veces es difícil contar o decir cosas cuando se tratan de personas que tú quieres mucho y que son familia. Y yo me acuerdo cuando llegó el huracán María, cuando empezó todo, el día antes yo traté de bajar algunas cosas porque mi casa era mitad madera, mitad en cemento y el techo era en zinc. Tú sabes que las casas de campo la mayoría son así. Pues en ese momento yo lo único que yo le pedía, llevaba tiempo diciéndole que quería cambio, porque obviamente ya había pasado mi reválida, tenía mi licencia, nadie me daba oportunidad de trabajar como enfermera en Puerto Rico, que aunque trabajaba administrando una distribuidora, pues las cosas no eran, el ambiente no era tan bueno que digamos, y pasé por momentos muy delicados en ese lugar que yo muchas veces quería salir corriendo, porque quería otras oportunidades, quería ver otros crecimientos, pues llegó un momento en que yo me sentí estancada. Aprendí muchísimo, créeme, en administración aprendí muchísimo que ahora mismo pues lo uso en las cosas que quiero hacer, que estoy haciendo, y eso me ha ayudado mucho. A veces Dios nos pone en lugares que a veces uno dice, ay, yo no quiero aquí, pero a veces Dios tiene un propósito en esos lugares. De verdad que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque lo he pensado muchas veces en mi actual agencia de gobierno que pertenezco, donde sabes que el ambiente en el gobierno es muy pesado, y más cuando somos cristianos y nos rodeamos de tantas y tantas y tantas malas noticias y malas experiencias, malas influencias, y Ujú, uno tiene que ser luz, tiene que ser luz, y a veces es bien difícil, Xiomara. Yo hasta he tenido que salir de mi oficina, irme a mi carro o ir a decir que voy al baño, una mentirita piadosa, porque necesito, o sea, no puedo estar constantemente ahí porque me voy a drenar de cosas que no edifican. Aunque yo tengo mis headphones, obviamente, claro, con música worship, adoración, y es una cosa que me ha ayudado, y claro, todas las mañanas, ¿verdad? Es algo que invito a que lo hagan y que me ha servido. Claro, me encomiendo a Papá Dios, como todas las mañanas, cuando voy de camino, pero sobre todo tengo unos días que leo la lectura de la palabra, y es el bálsamo que Papá Dios nos da para cuando entramos a este tipo de ambiente tan fuerte, en medio de toda la turbulencia que no edifica. Pueden pasar 20.000 de cosas y nosotros seguimos fluyendo porque Dios está con nosotros. Y no ujú. hay diablo que nos meta mano, como dice mi pastor. Pero continúa. Sí, es muy cierto. Tú sabes que ahora que tú estás hablando de eso, voy a hacer un paréntesis de lo que yo Tranquila. estaba contando, porque en el trabajo donde estaba, en el área de administración, yo tuve una experiencia con una muchacha que era la hermana de la que siempre me hacía la vida imposible, que ella no se llevaba conmigo, que yo nunca entendía el por qué. Bueno, en ese momento, ahora sí lo entiendo porque yo creo que en el crecimiento espiritual, pues es como todo es etapas. Ujú. Y es como cuando tú eres un niño, tú no, o sea, tú primero estás gateando, y luego pues entonces vas caminando poco a poco, después corre, habla, ¿me entiendes? Todo es así. Y quizá muchas veces no entendía muchas cosas de lo que me pasaba en esos momentos, pero ahora sí entiendo muchas cosas. Y porque obviamente entre más grande, pues más uno se mete más con Dios, más uno entiende más cosas, pues uno tiene más claridad, escucha la voz de Dios y Dios Más madurez también. más madurez. Pero recuerdo que una vez, te digo, mira, a veces Dios hace todo perfecto, a veces uno a veces se siente estancado en muchas cosas, porque a mí me pasó cuando estaba en ese trabajo. O sea, yo quería volar, correr, quería hacer, porque o sea, los que me conocen saben que yo tengo muchos sueños, muchas metas y siempre, o sea, lo que estoy haciendo ahora es porque lo llevo imaginando desde que era muy nena. Entonces, pues yo me acuerdo que antes del huracán María, antísimo, eh, habían hecho unos pequeños cambios en mi trabajo
Me habían enviado para tiendas, a cubrir gerentes, y después luego me enviaron otra vez para la distribuidora. Y recuerdo que una vez, que ese mismo día cuando llego, le digo a mi jefe, tú sacaste aquella que me hace la vida imposible, pero me dejaste a la hermana. Y yo cada vez que o sea, cada vez que pasaban ciertas cosas así, o tenía a mi alrededor personas que yo sabía que no se llevaban conmigo, que me odiaban sin ninguna razón, pero me odiaban, pues yo apenas era de hablar con la gente. Entonces, si yo era de poco hablar, imagínate cómo yo era cuando estaba rodeada de personas así, yo menos hablaba, porque sabían que eran personas que me odiaban, que trataban de hacerme la vida imposible, y yo lo que hacía era como los cangrejos, que se meten en su caparazón para ellos cuidarse, para que nadie le haga daño. Pues así era yo. O sea, en el sentido de que no hablaba. No hablaba para evitar. Yo decía, porque si nunca hablo y me han metido en 20.000 problemas, imagínate si hablo peor. O sea, y era como que mejor. Pues si siempre he sido más callada, pero era más callada todavía, y trataba de mantener un total silencio, de que no hablaba ni con nadie, con tal de que si yo decía un hola a fulano, pues entonces no, que no lo cogieran como que, ella está hablando mal, por decir un ejemplo. Y yo recuerdo que yo llegaba con una tensión brutal al trabajo, pero con una tensión, porque ella la tenían en la misma oficina, no haciendo el trabajo que yo estaba haciendo, sino el trabajo de la oficina de arriba, pero como ella estaba embarazada en ese tiempo y era alto riesgo, la pusieron en la oficina de abajo para que ella no tuviera que estar subiendo y bajando escaleras. Pues yo recuerdo que yo llegaba y yo salía del trabajo y yo iba a mi casa. Eso era una rutina, porque realmente era tan y tan cargado el trabajo que yo llegaba a mi casa a orar. Eso era lo que yo hacía, lo primero que yo llegaba acá. Y yo me acuerdo que un día yo vengo y le digo, Señor, ¿por qué tú me pones en ambiente horrible? Yo le decía, tú sacaste a aquella, pero mandaste al hermano. Yo no quiero estar ahí, sácame de ahí. Yo no quiero, o sea, porque de verdad me sentía cohibida. Los clientes me llamaban, y yo bien seria, sí, dígame. Ellas trataban de relajar conmigo, y yo como que tratando de que ella no me viera que yo estaba como que interactuando con la gente, con los clientes, con los vendedores, porque para que después no fueran con bochinche o a decir cosas que no eran. Entonces, yo me acuerdo que ese día que yo le estoy diciéndole a Dios que me sacara de ahí, me dijo, sé tú. Y yo, ¿cómo que ser yo? Me dice, sé tú, sé tú. Y yo, Señor, pero es que a ella a mí me odia. Y yo no sé, nunca he entendido el por qué. Yo ella nunca he interactuado con ella, nunca he hablado con él. Sé tú, yo voy a estar ahí, sé tú. Y el ser yo era como que ser detallista. Yo soy detallista con la gente, ser detallista, preocuparme por ella y cosas así. Nada, estuve como varios meses que le dejaba mensajitos en su escritorio, cuando ella se iba para hasta almorzar, le ponía chocolatitos todos los días, hacía eso todos los días con ella. Los primeros días ella nunca contestaba quién se lo había puesto ahí ni nada. Ya después ella dice, pero ¿quién me está dejando esto aquí? Y yo, como yo estaba en mi escritorio, estaba detrás de ella, yo vengo y le digo, soy yo. Me dice, eres tú, gracias, pero más nada. Ya después empecé a interactuar con nosotras, empezaba a hablar. Yo tenía una alarma en mi celular, ella nunca lo supo. So que si a lo mejor ve este video, ella se va a dar cuenta de lo que hacía. Pero sí tenía una alarma, porque sabía que ella tenía que comer de cada ciertas horas y tenía que merendar. Y yo iba, cada vez que me tocaba, que me salía el teléfono, como que hora de merendar, pero era más la merienda de ella. Y yo iba literal corriendo para la nevera. O sea, yo dejaba lo que yo estaba haciendo para buscarle sus meriendas, para llevársela. Y ella me decía, ay, gracias. Pero con el fin de que ella no tuviera que caminar mucho, porque ella estaba, o sea, embarazada y tenía los pies bien hinchados. Y entonces, ya tú sabes que cuando la mujer es persona está embarazada, pues un poquito delicado todo eso.
Y yo empecé a hacer así, ella empezó a interactuar con nosotros, después poníamos música, empezó como que a hacernos preguntas, especialmente mía, de mis cosas, ella contaba historias de cosas que le han pasado, yo empecé pues a contar cosas que me gustan, de mis sueños, de lo que yo quería hacer, esto, lo otro, y así empezó la comunicación, y un día decido hacerle el baby shower, se lo hago. Ese día no, ella no iba a llegar, pues ya estaba en una cita, y la mamá le dice, no, pero ve, porque para qué tú vas a estar encerrada en tu casa. Realmente la mamá sabía lo que le iba a preparar. Cuando esa mujer entró a la oficina, ella empezó a llorar y cerró la puerta, y yo obviamente salgo, y ella me abraza y me dice, yo sé que todo esto fuiste tú, y me dice, te pido perdón porque a mí me hablaron mal de ti, y tú eres todo lo contrario de lo que me habían dicho. O sea, ella me odiaba porque su hermana le decía cosas de mí que eran mentiras. Hoy en día ella no asistía a la iglesia. Ella hoy en día va a la iglesia. Ella no creía en el matrimonio. Ella se casó por la iglesia con el papá del nene que ella, pues, con ese tiempo que estaba embarazada. Y vive una vida totalmente diferente a cuando ella era antes. Así es Dios. Yo digo que fuiste de súper bendición, o sea, fuiste el canal de bendición de parte de Dios, aún pasando por los procesos que tuviste que pasar. Y algo bien importante que dijiste, y creo que se van a identificar muchos los que vean esta edición, lo importante que es conocer a las personas Ajá. y no dejarse llevar por la primera impresión. Y por Cuando lo que te dije, digo. claro, cuando dijiste eso, me identifiqué porque también he pasado por eso. Me he dejado, obviamente, en mi tiempo de adolescente y joven, ahora estoy en joven adulto, pero diría que más en la adolescencia tuve muchas situaciones y muchas experiencias que por dejarme llevar, claro, es uno inmaduro. Ya cuando uno entra a los 21, 22 años de edad, pues uno tiene una madurez más y claro, cada día se aprende de todas las experiencias. No toda experiencia mala es mala, al contrario, las malas nos traen muchos frutos, nos traen muchas habilidades, nos traen muchas experiencias y sobre todo mucha madurez. Y el conocer a la persona como tal es bien importante. Y ya obviamente ya en la adolescencia, como dije, uno es inmaduro y se deja llevar por la primera vocecita, como tú dices, o con el primer comentario, pero realmente hay que conocer a la persona. Cuando tú realmente te sientas y conoces a esa persona, la verdad que te cambia la vida por completo y hasta se convierten en tu núcleo de familia extendida después de la familia nuestra, ¿verdad? De la familia de la fe y se convierten en estos amigos extendidos que suelen ser parte de también decirle familia. Así que Mm, espectacular, de verdad. Yo sé que los que están escuchando esta historia, a mí de verdad ha sido súper edificante y yo sé que vale la pena pasar por este tipo de proceso que tú tuviste que pasar, ¿verdad? Pero eres una guerrera, como te lo dije en días y meses atrás cuando hablamos y me contaste parte de este testimonio. Es de valiente lo que tú has hecho y de verdad te felicito. Creo que necesitamos gente como tú en este mundo. Y como dije, no tenemos que gritar a los cuatro vientos que somos cristianos. Nosotros brillamos por luz propia. acción con las acciones. Exactamente, con las acciones. Así mismito. Xiomara, eh, quiero que nos hables un poco de cómo ha sido esta experiencia de trabajar con esta población tan y tan eh, importante como es las personas de edad avanzada. Cuéntanos una de tantas experiencias que has tenido, una que te haya marcado y que puedas compartirla con nosotros y que haya sido de mucha bendición para ti y para todos los que te rodean. Pues mira, Dios me mudó para Florida. Y aquí es donde ha surgido todo lo que pude, pues, trabajar en enfermería. A veces uno tiene sueños o metas, pero a veces son así y los de Dios son así.
Y yo Yes. pues tenía una mentalidad de que sí, en algún momento yo me iba a mudar para Estados Unidos, porque desde niña siempre decía que yo me visualizaba viviendo en Estados Unidos. Pero yo quería hacer ciertas cosas primero en Puerto Rico para después venir para acá, dizque aprender el inglés full. Realmente cuando está de Dios de mudarte así, no importa si sepas inglés o no, Dios te muda y punto. Y ya hace lo que Él tiene que hacer. Cuando vine para acá, obviamente pues no fue que llegué y se me hizo todo fácil. Empecé como CNA, o sea, como asistente de enfermería, porque obviamente pues no había tenido la oportunidad de tener experiencia en Puerto Rico. Y para cambiar la licencia acá, pues tuve que pues, pasar por un proceso. Empecé como CNA y ahí pues empecé con personas mayores, ayudándoles en las casas, a bañarlos, a darles cuidados, ayudarles a cocinar, a limpiar, a lavar sus ropas, porque son personas que realmente viven solas y que necesitan ayuda. Empecé, el primer paciente que me dieron fue en español, porque obviamente para ese tiempo mi inglés malísimo, y todavía sigue malísimo, lo que pasa es que trabajo con la misericordia de Dios, como digo yo. Y entonces, luego de eso, me pusieron un paciente americano porque necesitaban urgente a alguien, porque la persona estaba muy delicada, estaba de cama, y la muchacha, pues, que estaba en de turno, pues obviamente no pudo ir, y entonces pues necesitaban una CNA urgente a que fueran a hacer los servicios. Y yo le digo a la compañía, yo no sé inglés, mi inglés, yo sé lo básico, mi inglés es malísimo. Me dice, no, tranquila, ve por favor, hazme ese favor porque es que ella nos canceló de última hora. Pues yo fui. La cuestión es que cuando fui, ya tú sabes que estaba tratando de enseñar, nerviosa, porque estaba interactuando con americanos. Y trataba de que si ella me pedía algo, pues trataba de señalar qué era para poder, o sea, identificar lo que ella me estaba diciendo. Y yo, Dios mío, que pasen las 3 horas, eran como 3 horas nada más, que pasen esas 3 horas rápido, o sea, que pasen las 3 horas rápido. Me acuerdo muy claro que fue un viernes. Y nada, yo ni hablé ni nada porque, te digo, mi inglés malísimo, yo sé lo más básico, para ese tiempo sabía lo más básico que tú te puedes imaginar. Y el lunes yo recibo una llamada de la compañía y me dice, el esposo de la señora que tú atendiste el viernes me llamó y yo decía, ay, ¿qué yo hice? A todo esto yo estoy pensando que fue que yo hice algo mal y que me estaban regañando porque obviamente yo no hablaba, yo porque no sabía, o sea, había ciertas cosas que no entendía, pero no sabía cómo contestarle ni nada. La cuestión es que ellos me dicen, no, que ellos quedaron encantados contigo y tú quieres, y ellos quieren que tú seas la CNA toda la semana. Y yo, ¿qué? Pero es que yo no hablé. Me dicen, no sé, ellas quedaron encantados contigo. Y así empecé a tener pacientes americanos. Y de verdad que la experiencia con ella, y cuento con ellos exactamente porque esa señora, aparte aparte de yo ser de bendición para ellos, porque ellos decían que yo era de mucha bendición para ellos para mí lo fueron también. Porque cuando yo la bañaba, ella me hacía a decir las partes del cuerpo en inglés. Así era. Que si fuesen otros me decían, no, ella no sabe inglés, nosotros no la queremos aquí, o sea, no. Pero era súper curioso que cuando tú haces algo con amor, Esa algo es que, la clave. cuando tú haces algo con amor, no importa el idioma, aunque tú no sepas el idioma, la gente ve eso y lo honra. Y Dios, yo creo que Dios te va posicionando y Dios va poniendo esas personas que realmente tú dices, wow, Dios está aquí. Y, y realmente, o sea, fue una experiencia muy bonita con ellos hasta que un día, obviamente, estuvo en un hospital y ella pues murió. Y lo más triste, yo estuve como 2 años con ella, de que ellos me regalaban en mi cumpleaños, en Navidades ellos me tenían regalos. Ellos, o sea, ellos eran locuras conmigo, unas personas que yo digo, wow, o sea, yo no sé inglés y ellos me decían, tú tienes un corazón muy dulce. Y yo sé, pero es que yo no hablo, ¿no?
Pero ellos veían eso en mí, quizás pues por el trato, quizás por cómo yo era, y, y de verdad que fue una experiencia muy bonita pues trabajar con ellos. Obviamente hasta el punto de que cuando ella murió, quien, en vez de yo darle support a ellos como familia, ellos me dieron el support a mí. Porque cuando yo me enteré de la noticia, yo me derrumbé full. Porque esa señora era de la que no importaba, yo era de que cuando yo llegaba, yo me acostaba al lado de ella y yo le daba besos en la frente todos los días. Y ella podía tener el dolor que ella podía tener, porque obviamente si ella estaba de cama, ella tuvo un accidente. Yo le daba besos en la frente y siempre ella sacaba una sonrisa. Y Wow, qué entonces, pues, experiencia brutal. entonces, pues al tener esa conexión con ella, y obviamente pues como ella era conmigo, que ella me enseñaba inglés, y que era locura conmigo aunque yo no supiera su idioma. Pues de verdad me dolió y me chocó muchísimo, demasiado. Inclusive yo llegué a presenciar su muerte a meses antes. Y aunque yo sabía lo que iba a pasar, y cuando pasó, yo me derrumbé. Porque pasó a ser de una paciente a convertirse en familia. Sí, Y yo creo eso es algo que marca. tú sabes que con todos los pacientes que he tenido aquí en Estados Unidos, en Florida, casi todos me han tratado así como parte de ellos. He tenido esa bendición, de verdad. Y tuve también un paciente americano, veterano también, pero él sí era solo, él no tenía familia ni nada, nada. Yo era la que siempre estaba ahí, este, cuidándolo, obviamente haciendo mi trabajo, pero en mis días libres que no me tocaba obviamente ir para allá, siempre iba a la casa a verificar que estuviera comida. Yo le hacía pues, le llevaba regalos en su cumpleaños, le cantaba, pues, o sea, le llevaba su bizcocho favorito y le cantaba cumpleaños. Y yo me acuerdo, bendito, que el día que yo lo hice por primera vez, él empezó a llorar. Y él me decía, a mí nadie me había hecho eso. Entonces eran cosas que yo decía, como que yo hacía cosas porque me nacen, porque yo soy así con la gente, pero yo no sabía que yo le hacía un impacto grande a los demás. Realmente, pues, no, no, de verdad, realmente no, porque para mí eso era normal, porque yo era así. Pero darme cuenta que no todo el mundo es igual, que mucha gente van a hacer su trabajo por hacerlo y ya, y no le importa. Y entonces, pues, obviamente, hay mucha necesidad, hay muchas personas mayores solas. Entonces, pues, cuando yo voy, pues noto que están solos, que no hay nada, yo trato de que ellos no se sientan solos, porque yo sé lo que se siente. Y más cuando son personas mayores que me imagino que han tenido una vida cuando joven social, que estamos rodeados de mucha gente, de familia, quizás de hijos, y estar en esa posición, estar solo, sin nadie, que nadie los busque, a mí eso me choca, me duele, y por eso trato de que los abrazo, les doy besos, le llevo detalles, para que ellos se sientan especial, que ellos no están solos, que ¿entiendes? Y son cosas que de verdad, verdaderamente es mucha necesidad con las personas mayores, muchísimo. Y te hace recordar, me atrevo a decir, ¿verdad? Eh, de dónde Dios te sacó, de la perla preciosa que te convirtió y que continúa brillando en ti y que seguirá haciéndolo, no importa dónde te ponga, porque cuando, Que nunca lo olvido, nunca olvido de dónde Dios me sacó. Y donde que, quiera que voy o veo alguna situación, de lo que sea, inclusive hasta ayer mismo me pasó una muchacha, bueno, yo la conozco, es como bueno, realmente es mi hermana por parte de mi padrastro. Digo mi hermana porque como no somos de sangre, ujú, y ella hizo un comentario de unos videos que ella subió en las redes diciendo de cómo ella se sentía, de cómo era cuando ella era niña la trataban, todas esas cosas. Y, y yo le escribí, obviamente, le di una palabra, pero recordando de dónde Dios me sacó. Y diciéndole, yo pasé por lo mismo, tú no estás sola, y mira dónde yo estoy. Y si yo pude, tú también puedes. Busca a Dios, yo creo que lo más importante es buscar a Dios. Porque quizá con todas las situaciones que yo pasé cuando niña, si yo no hubiese buscado a Dios, si yo no hubiese en ese momento, cuando tenía 5 años, si yo no le hubiese dicho a Dios, hazme la persona que tú quieres que yo sea,
a lo mejor mi historia hubiese sido diferente. A lo mejor hubiese estado en la calle, a lo mejor fumando, bebiendo, usando droga, a lo mejor, quién sabe, ¿sabes? Por muchas cosas se me vienen en la mente, ¿sabes? Por eso digo, soy muy agradecida. Por eso todo lo que yo hago, lo hago con un propósito. Y siempre lo he dicho, inclusive cuando desde muy niña siempre decía a Dios como que yo quiero hacer tantas cosas. Inclusive le dije, yo quiero escribir y el día que tú me dejes ese don de escribir canciones va a ser para ti, no para el mundo. Y a estas alturas, escribir para el mundo es muy fácil, tú lo sabes, pero escribir verdaderamente para Dios, y Dios me ha dado ese privilegio, yo nunca le voy a fallar en eso. Porque realmente lo que he hecho hasta ahora ha sido porque Él me lo ha dado. Amén. Precisamente a esta es la próxima pregunta que te voy a hacer, dado ¿verdad? A esto de escribir, que te encanta escribir. Esto es una primicia, no lo digo en aspecto sí de glorificar, porque no, al contrario, quiero recalcar que Radical es una plataforma que le quiere dar las oportunidades como a Xiomara en esta ocasión y como a muchos otros jóvenes y adultos que han pasado por las demás ediciones en donde hemos sido edificados, hemos sido bendecidos, pero también le hemos dado este espacio para que cuenten testimonios como el que Xiomara acaba de contar y que la gente siga entendiendo, como yo acostumbraba a decir meses atrás y lo continúo y me reafirmen diciéndolo, que con Dios todo sigue en nada. Definitivamente. El mundo te puede ofrecer villas y castillas, pero si tienes a Dios lo tienes todo. Así que, Xiomara, Y que dicho esto, el mundo ajá, dime. ofrece no es nada bueno. Eso es así, eso es así. Ahora, ya que nos estás hablando de la parte de la pasión de escribir, Sí. cuéntanos lo que se aproxima próximamente, que quiero que, ¿verdad? Nuestra audiencia y todo que vea este video conozcan de este próximo paso a seguir en tu carrera profesional. Y un anhelo que Dios entiendo que ha puesto en tu corazón, pero también es un anhelo tuyo muy personal. Así que cuéntanos un poco. Ok, mi pasión por escribir siempre ha sido desde chiquita. Y yo me acuerdo que el día que yo le estaba pidiendo a Dios a eso, como que yo quiero escribir, dame ese don. Y me puse a ver un programa en, en uno de los canales de allá de Puerto Rico y estaban entrevistando a un escritor y le estaban diciendo cuál es la mejor forma para escribir. Y le estaban diciendo y él dijo, la mejor forma para escribir es empezando a escribir de tu vida. Cuando él dijo eso, pues obviamente yo fui para mi cuarto, busqué una libreta porque yo era fan de las libretas y de los libros y todavía. De donde quiera que voy, yo ando con una libreta. Entonces, me acuerdo que ese día yo empecé a escribir y puse mi historia, puse la falta de un padre. Y escribí mi historia, porque obviamente yo no conocía a mi papá, yo vine a conocer a mi papá a los 15 años. Y me acuerdo que en ese momento, cuando yo empecé a escribir La falta de un padre, que apenas tenía como 12 años, algo así era que yo tenía, empecé a escribir otras historias. Hace como 2 años atrás, decido como que yo voy a escribir mi libro, pero iba a escribir una historia. Y me acuerdo que un día Dios me dice, tú sí vas a escribir tu libro, porque yo te lo voy a conceder. Yo te prometí que todo lo que tú quisieras, yo te lo iba a dar. Pero tu primer libro va a ser de tu historia y luego escribe lo que tú quieras. O sea, que me dio la luz verde de escribir no solamente un libro, sino varios. Y pues he estado trabajando con mi libro, estoy en ese proceso. Todavía no tengo fecha, que pronto estaré dando fecha, pero sé que es un libro que va a ser de mucha ayuda para mucha gente. Y ha sido un libro que hasta a mí me ha ayudado. Yo escribiendo mi propia historia, o sea, yo misma me quedo o sea, asombrada por lo que Dios ha hecho conmigo desde niña hasta ahora. Yo digo, wow, en serio, Señor, o sea, ¿verdad que tú te pasas conmigo? Y él, el cuidado de papá desde chiquita Sí, señor. y todo lo que ha hecho, que aunque yo he visto toda la gente que me ha querido hacer daño, como Dios ha puesto literal, o sea, Sus manos. sus manos
y a decirle, o sea, pararse. Yo he tenido experiencia de que aparece de la nada personas que literal yo lo que hago llorar porque aunque la gente ve una persona normal, yo lo que veo es eso. Y literal hablarme, a decirme palabras delante de todo el mundo que la gente se queda como que con esto no se puede meter, así a ese nivel. Entonces, son historias y mucho, o sea, cuento toda mi vida detalladamente, todo lo que yo he vivido, cada experiencia con Dios y cómo Dios ha sido conmigo. O sea, es un libro que va a ser de mucha ayuda para mucha gente que sé que están pasando por muchas cosas, que ahora han callado, que a lo mejor no se atreven a hablar por cosas que le pasaron cuando niños y se sienten cohibidos, están en depresión y pues ahí cuento todo. Yo también estuve en depresión, o sea, por muchas cosas y ver cómo estaba en depresión, pero yo misma me levantaba y decía, no, yo no puedo estar así. Porque era porque aún así yo buscaba a Dios y decía, Señor, sácame de aquí, Dios me saca. O sea, Dios hacía cosas que a veces yo digo, wow, Señor, de verdad que tú me dabas fuerza. Y so, que aquí estoy. Pero pronto estaré dándole más información sobre el libro, de cuándo va a salir. Estoy bien emocionada porque es un sueño hecho en realidad. Mira, tú sabes que en algún momento lo pensé imposible. Y ver que con Dios nada imposible, eso estoy, mira, Confía. con todas las cosas que van a pasar, porque no solamente es el libro, son más cosas que Dios me ha prometido que va a pasar en mi vida y estoy pues ya emocionada de que ver todo lo que Dios me ha prometido y poder llevar la palabra, poder llevarle a la gente lo que es el amor de Él. Para mí, a mí me encanta. Inclusive, mira, te voy a enseñar algo que yo se lo llevo a toda la gente, especialmente a mis pacientes. Yo los preparo y le llevo esto. Qué detallazo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Porque realmente mi profesión ha sido gracias a Dios. Y cómo no, si lo estoy trabajando, me ha dado la oportunidad de trabajar en Él, pues cómo no también llevar el mensaje de Él. Y de una forma, pues, que la gente pueda tenerlo con ellos. No tan solo es escuchar a lo mejor una palabra, sino también algo que identifique lo que es Dios. Y para mí la fe es bien importante, porque sin fe no hay nada. Profundo, profundo tus palabras. Xiomara, yo quiero que tú tomes en estos momentos y te dirijas a las cámaras, a estos jóvenes que nos estén escuchando, a estos adolescentes que nos estén escuchando, ancianos, adultos, personas que no creen ni en la luz eléctrica, como decimos acá en Puerto Rico. Cuando digo eso es que no creen en ninguna religión, Sí, Dios. que no existe ningún Dios. Ajá. Yo quiero que tú te dirijas a estas personas y les digas que piensan que sus sueños, sus metas, sus anhelos, sus pensamientos no pueden ser hechos realidad cuando tú en algún momento pensaste lo mismo, pero Dios te ha hecho ver que no es así, que es en su tiempo y que cuando uno pone las cosas en las manos de Papito Dios, todas las cosas son posibles. Pues mira, dijiste una palabra muy clave. Dejar todas las cosas en las manos de Dios. Yo creo que a veces uno tiene que apagar las voces del mundo y escuchar la voz de Dios. Y yo creo que en este momento, en la situación que estamos pasando, vemos mucha gente, especialmente muchos jóvenes, desanimados, en depresión, que se sienten solos, que se sienten vacíos por dentro. Yo creo que la clave de todo, no creo, no es real, que la clave es Dios en todo. O sea, cuando tú pones a Dios y tú buscas a Dios, las cosas van a ir poniéndose en orden, como que todo va a ir encajando, como digo yo. Y yo creo que es eso, o sea, lo primero que le digo a los jóvenes y a todas las personas que en algún momento se han sentido tristes, están en depresión en estos momentos, que busquen a Dios. Dios es la clave de todo. Y ya de todo lo demás, Dios se encargará. Pero yo creo que es Dios. Y tener fe, es apagar las voces del mundo, porque realmente el mundo no deja nada. Nada de lo que estamos viendo en las redes, nada de lo que estamos viendo, nada de eso es bueno. Cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios, todo cambia, vas a ver la vida bien diferente, no importa que el mundo se esté cayendo, tú vas a estar relax realmente y vas a ir encaminándote en tus sueños, vas a ir encaminándote en las cosas que tú quieres y más que cuando Dios tiene un propósito con uno, Dios hace todo posible. Así que es lo único que puedo decir.
Yo creo que es la perfecta palabra y frase y expresión para poder terminar esta edición. Xiomara, de Tengo todo una frase, corazón, tengo una frase que digo, yo que es claro, algo que yo siempre digo, y es que Dios transforma Dios transforma las heridas de tu corazón para que tú transformes después al mundo. boom. La voy a hacer mía. Dile otra vez. Dios transforma las heridas de tu corazón para que después tú transformes al mundo. Gente, con estas lindas palabras de Xiomara, Xiomara, gracias por la Gra- oportunidad de estar conmigo a través de este estudio virtual de Radical. Sé que no va a ser la única vez que vamos a hablar, porque vamos a estar pendientes de ese lanzamiento de ese libro y no solamente de ese lanzamiento del libro, sino de otros proyectos que tengas en mente y sabes que las puertas de Radical van a estar siempre abiertas para que el público, ¿verdad? Y la audiencia conozca cómo va continuando tu carrera, ¿verdad? Y lo que Dios pone en tu corazón en todo el momento, ¿verdad? Que Él pone eso y que quiere que tú le explotes y en el sentido de que la gente conozca y sea bendecida por ese granito de arena que tú has sembrado en cada una de esas personas. Así que aprovecha y di tus redes sociales para que las personas que quieran saber de ti. Creo que tienes un canal de YouTube, no sé si continúas trabajando en los videos de reflexiones, pero aprovecha esta oportunidad para que nos digas todas tus redes sociales. Pues mira, por Facebook es Xiomara Núñez, Instagram es Xiomara E. Núñez y por YouTube también es Xiomara Núñez. Tengo TikTok, pero no me lo Perfectamente. sé todo después. Después, No te preocupes, tranquila. Eventualmente, ¿verdad? Nos los vas a hacer llegar y también nosotros los vamos a encargar de ponerlo aquí o en los comentarios, ¿verdad? ajá, O en las diferentes plataformas. Sí, Xiomara, gracias un montón. gracias. Agradezco, ¿verdad? Que hayas sacado de tu tiempo para edificarnos y bendecirnos con esta maravillosa historia. Y a la gente que nos están viendo, recuerden que nos pueden seguir a través de Radical Podcast PR en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube. Y aquí, gente, en Radical, damos oportunidades, no somos competencia, solo buscamos la unidad. Hasta la próxima. Bye.